Bienvenidos hermanos a este top 10 de los tesoros escondidos de Roma que todo católico debe conocer. Si ya están listos, comencemos. Número 10. Abadía de las Tres Fuentes. En este lugar aconteció el martirio de San Pablo. Cuando San Pablo fue decapitado durante las persecuciones de Nerón, que era una pena de muerte digna reservada para ciudadanos romanos, su cabeza rebotó 3 veces antes de detenerse, y en el suelo donde rebotó la cabeza brotaron espontáneamente 3 manantiales de agua, el primero caliente, el segundo tibio y el tercero de agua fría. En el lugar se construyeron 3 pequeños monumentos que podemos ver hasta hoy dentro de la iglesia, construidos a finales del siglo XVI, para recordar el milagro. En un tiempo los fieles podían beber de estas fuentes. Su agua era considerada milagrosa y curaba diversas enfermedades, pero desde 1950, debido a la contaminación, tuvieron que cerrarlas. Dentro de la iglesia también se encuentra la columna donde tenían sujetados a San Pablo para decapitarlo. En Santa María Scalacelli es donde se encuentra la celda donde tenían prisionero a San Pablo. Desde los primeros siglos, allí existía una capilla dedicada a la Virgen, construida sobre una cripta donde se dice que fue enterrado San Zenón con sus 10.203 soldados, mandados a matar por Diocleciano después de la construcción de los termas. La iglesia lleva este nombre por la visión en trance que tuvo San Bernardo en 1138, mientras este celebraba una misa de difuntos en presencia del Papa Inocencio II. Vio una escalera en la cual iban y venían los ángeles guiando al cielo las almas liberadas del purgatorio, y en lo alto de la escalera la Virgen María les daba la bienvenida. Número 9. Basílica de San Pietro in Vincoli. La basílica fue construida en la mitad del siglo V para albergar la reliquia de las cadenas con las que ataron a San Pedro durante su encarcelamiento en Jerusalén. La emperatriz Eudoxia, la esposa del emperador Valentiniano III, ofreció las cadenas como regalo al Papa León I el Magno. Cuando éste comparó las cadenas del primer encarcelamiento de San Pedro en la cárcel Mamertina en Roma, las 2 cadenas se unieron milagrosamente. Las cadenas se guardan en un relicario bajo el altar principal de la basílica. También puedes observar el Moisés de Miguel Ángel, finalizado en 1515. Moisés se presenta con cuernos debido a la similitud en hebreo entre las palabras rayo y cuerno. Este tipo de simbolismo era común en el arte del Renacimiento, y en este caso facilitaba el trabajo del escultor, ya que esculpir unos cuernos es mucho más concreto que esculpir la luz abstracta. Y aquellos que lo vieran entenderían como el resplandor de la cara de Moisés y no como cuernos. El momento escogido por el gran Miguel Ángel para representar al Moisés es cuando baja del monte Sinaí tras recibir los mandamientos y descubre a los israelíes adorando un becerro de oro, un dios pagano. En ese momento entra en cólera. Por eso expresa ira y parece que está a punto de levantarse y destruirlo todo. Cuando Miguel Ángel terminó de esculpir su Moisés, le miró y pensó que era una obra tan realista que le golpeó en la rodilla derecha y le dijo: ¿por qué no hablas? Sentía que Moisés era tan real que lo único que le faltaba para que su mármol cobrara vida era hablar. En la rodilla de la escultura se puede ver la marca donde le golpeó. Número 8. San Pablo Extramuros. En el siglo IV, el emperador Constantino mandó a construir la Basílica de San Pablo Extramuros, sobre el lugar en el que se hallaba la tumba de San Pablo, que se encuentra bajo el actual altar mayor. Se ha abierto un hueco a través de una reja para que los fieles puedan ver la tumba del apóstol. Aún se conserva la piedra de mármol con la inscripción Paulo Apóstol Mart. Aquí también se conserva un trozo de las cadenas que lo ataron en su martirio. Es el lugar más sagrado de toda la basílica. Cerca de la tumba del santo se encuentran también los restos mortales de Timoteo, uno de los discípulos predilectos del apóstol. En la capilla del Santísimo Sacramento se contempla el crucifijo milagroso ante el cual estuvo arrodillada Santa Brígida cuando recibió las 15 oraciones de Nuestro Señor, cuya devoción se extendería ampliamente. Y milagrosamente el Cristo de la Cruz giró su rostro para donde estaba ella, animándola en su proyecto de la fundación. A un lado se encuentra la estatua de Santa Brígida en recuerdo del milagroso evento. Adicional, en el claustro que se encuentra en el interior de la basílica, se pueden apreciar las reliquias de San Benito Abad y su hermana gemela Santa Escolástica, el brazo de Santa Ana, la mamá de la Virgen María, reliquias de San Andrés, San Bartolomé, San Mateo, Santiago Apóstol, San Juan Bosco, partes de la cruz de Jesús y muchas otras más. Número 7. San Sebastián Extramuros y Quo Vadis Domine. Esta iglesia está dedicada a Santa María de las Plantas, más comúnmente denominada Domine Quo Vadis. La frase está vinculada a una tradición cristiana que gira en torno a San Pedro.
El emperador Nerón en el año 64 comenzó una persecución contra los cristianos. Temeroso de que algo malo pudiera sucederle, Pedro escapa de Roma por la vía Apia, pero en el camino se encuentra con Jesucristo que iba cargando una cruz. Pedro, al verlo, se asusta y le pregunta: «Quo vadis Domine?» ¿A dónde vas, Señor? A lo que Cristo contesta: «Venio Roman, iterum crucifigi». Voy hacia Roma para que sea crucificado de nuevo. Enseguida entendió San Pedro el misterio y se acordó de que le predijo una muerte semejante cuando le encomendó el gobierno de su iglesia, y dando la vuelta, volvió hacia Roma, y el Señor desapareció. Y desapareciendo, dejó marcadas las huellas de sus plantas en una piedra del pavimento de la calzada, y de esto tomó la iglesia el sobrenombre de las plantas, y por la palabra de San Pedro, tiene el nombre de Quo Vadis. En medio de esta está colocada la forma expresiva de las plantas de nuestro Señor, sacada de esa piedra en la que por él fueron impresas, que actualmente se conserva en la iglesia de San Sebastián, que se encuentra en la capilla de las reliquias entrando a la derecha. También hay una copia en mármol en la cercana iglesia de Domine Quo Vadis, más propiamente de Santa María in Palmis, erigida en el lugar donde se produjo la aparición. En la pared de la derecha hay una placa de mármol que explica lo sucedido. Número 6. San Juan de Letrán. Esta se conoce como la Catedral de Roma. El emperador Constantino mandó construir la Basílica de San Giovanni in Laterano a principios del siglo IV. Por ello, es la primera iglesia que se construyó en Roma. Sobre el altar hay un baldaquino con dos hermosos relicarios en el que se conservan las cabezas de San Pedro y San Pablo. Además de las cabezas de los dos apóstoles, otra preciosa reliquia es conservada en la basílica, un fragmento de la mesa en la que Jesús consumió con los apóstoles la última cena. El velo del templo de Jerusalén, que se rasgó en dos partes al morir nuestro divino Salvador, era sostenido por dos columnas, las cuales hoy en día se conservan en el claustro de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. En el altar principal de esta basílica se contiene un fragmento del altar que utilizó San Pedro para celebrar la primera misa de la iglesia primitiva. Número 5. Basílica de Santa Práxedes. La iglesia de Santa Práxedes fue construida por el Papa Pascual entre los años 817 y 824. La basílica está dedicada a una santa muy importante para la historia cristiana, que ha quedado en el olvido con el tiempo. Hija de San Pudente, senador romano y primer convertido por San Pablo en Roma, y que transformó su hogar en una domus ecclesiae, una casa privada utilizada para el culto. De él habla San Pablo en su carta a Timoteo: «Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos». La joven Práxedes y su hermana Pudenciana pronto abrazan la religión de Cristo y entran en contacto con los adeptos de la nueva fe. La joven recogió uno a uno los cuerpos, dándoles entierro en las catacumbas de Priscila, y con una esponja recogió la sangre de todos sus hermanos mártires. Es así en este acto como se la presenta pictóricamente. Poco tiempo después, muere al haberle pedido a Dios la misma muerte que habían tenido esos cristianos. Santa Práxedes conserva un segmento del pilar sobre el que Jesús fue flagelado y torturado antes de su crucifixión en Jerusalén, y una pintura que retrata el modo en que fue flagelado Cristo, para poder entender mejor la reliquia, ya que muchos al verla piensan que solo es una mínima parte por el tamaño. Número 4. Basílica de Santa María la Mayor. Esta basílica también es conocida como Basílica de Santa María de las Nieves, porque la iglesia se dibujó milagrosamente durante una nevada en agosto, o Basílica Liberiana porque la encargó el Papa Liberio. En la cripta de confesión, bajo el dosel del altar y la estatua de Pío IX, se exhiben las reliquias del pesebre traídas de Tierra Santa. Se trata de una urna de cristal y plata con forma de cuna que contiene las piezas de madera del pesebre de Jesús. En la nave izquierda es posible admirar la capilla Paulina. En esta capilla se halla la imagen de la Virgen más querida por los romanos, la María Salus Populi Romani, es decir, salvación del pueblo romano. Representa a María, que lleva en brazos al niño Jesús, que bendice con una mano y con la otra sostiene un libro, probablemente uno de los evangelios. Bajo esta advocación, María ha pasado a ser la patrona principal de Roma. Su nombre proviene de la costumbre de llevarla en procesión por las calles de Roma para evitar peligros y desgracias o poner en fin a los mismos, como pudimos presenciar durante la bendición del Papa Francisco, Urbi et Orbi. Según la tradición, la Salus Populi Romani fue pintada por San Lucas, y no se sabe si fue en un trozo de madera de la mesa que utilizó en la última cena Jesús,
o en una mesa construida por el propio Redentor que la Virgen María guardó tras su crucifixión. Para redactar su evangelio hizo una investigación y entrevistó a los que estaban más cerca de Jesús, sus apóstoles y su madre. Se cree también que ella misma dictó el Magnificat del evangelista. Solo en su libro podemos encontrar afirmaciones sobre la Virgen muy íntimas como: María, por su parte, guardaba con mucho cuidado todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Por esta relación tan cercana a María y su pasión por la pintura, se le atribuye la primera imagen de la Virgen. La tradición cuenta que Lucas la retrató mientras ella relataba con tanto amor todo lo sucedido con su hijo Jesús. Finalmente, en esta basílica también encontramos el primer Belén de la historia, creado con estatuas de tamaño real. Número 3. La Ciudad del Vaticano. En el interior de la Basílica de San Pedro encontramos el Museo del Tesoro Vaticano. Aquí les detallamos algunos de los tesoros más increíbles que protege el museo. La lanza del destino. Es la lanza que hirió el costado de Cristo que empuñaba el centurión romano Longinos. La estatua realizada por Bernini está en el pilar noreste. La lanza fue conservada en Jerusalén hasta mediados del siglo VII y tras la invasión árabe fue transportada hasta Constantinopla. Aquí estuvo hasta 1492, cuando la donaron al Papa después de la invasión turca de la ciudad. La Vera Cruz. En el museo se puede encontrar un relicario con trozos de la cruz donde fue crucificado Jesús. Adicional, encontramos la cabeza de San Lucas, una de las monedas con las que Judas vendió a Jesús y una espina de la corona que usó Jesús en su calvario. Tumbas papales. Dentro de las tumbas papales encontramos el sitio de descanso de innumerables papas de la iglesia, siendo el más espectacular la tumba de San Pedro. El sitio donde descansan los restos de San Pedro se encuentran exactamente a 6 metros por debajo del altar de la basílica, localizándose en la necrópolis. Adicional, podemos encontrar en el interior de la basílica el lugar de descanso de San Juan Pablo II y San Juan XXIII, al lado de la famosa escultura de Miguel Ángel, La Piedad. El obelisco. El imponente obelisco se encuentra en la entrada de la basílica. Cuenta la historia que en el año 37 después de Cristo, uno de los dirigentes romanos de la historia, el emperador Calígula, decidió adornar su circo privado con un enorme obelisco de origen egipcio. El obelisco se colocó en el centro del circo, que en tiempos del emperador Calígula todavía se encontraba en construcción. El circo estaba situado a las afueras de la capital romana, en la colina vaticana, y sería conocido con el tiempo como el Circo de Nerón, ya que sería con este emperador romano cuando se terminaría la construcción. Circo en el que fue torturado y crucificado el apóstol San Pedro, precisamente al lado de este monumento, motivo por el cual se le comenzó a llamar a este obelisco el Testigo Mudo. El 10 de septiembre de 1586, bajo las órdenes del Papa Sixto V, se reubicó el obelisco hasta su lugar actual, en el centro de la Plaza de San Pedro. Existen muchos otros tesoros que puedes encontrar en el Vaticano, los cuales son patrimonio cultural y no pueden ser vendidos ni subastados de alguna forma. El Vaticano es quien se encarga de protegerlos y darle mantenimiento. Te lo explicamos mejor en el video que aparece aquí arriba en la pantalla. Número 2. La Santa Cruz de Jerusalén. La iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén contiene las reliquias de la crucifixión de Cristo. Entre estas se encuentran parte de la verdadera cruz, la cruz de uno de los 2 ladrones, la esponja empapada en vinagre, espinas de la corona, el dedo de Santo Tomás que fue introducido en el costado de Jesús, un clavo y la inscripción del letrero INRI. Además podemos encontrar una réplica exacta del sudario de Turín. Número 1. Scala Santa y Sancta Sanctorum. La escalera santa es una escalera de mármol ubicada junto a la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Esta escalera se encontraba en el pretorio de Pilatos. Fue santificada y regada con la sangre de nuestro Salvador el Viernes Santo que Jesús fue juzgado. Tiene 28 gradas. Esta se conserva en Roma, en la iglesia que lleva su nombre. La escalera fue mandada a traer por Santa Elena, madre de Constantino, en el año 326. Desde 1723 está forrada de madera de nogal, para protegerla del desgaste producido por la continua subida de peregrinos que devotamente suben de rodillas como ejercicio penitencial en un momento de recogimiento y oración. En el mármol hay 3 cruces medievales, la primera de pórfido al inicio de la escalera, otra de bronce al final.
y otra en el 11º peldaño sobre el cual cayó Jesús, rompiendo el mármol con la rodilla. Cada cruz protege los restos de sangre que fue derramada por nuestro Señor sobre la escalera. Al final se encuentra una capilla usada por los papas con un icono de Cristo, conocido como Santissimi Salvatore Acheiropoieton, que quiere decir no pintado por mano humana, el cual en ciertas ocasiones solía ser sacado en procesión. Se dice que esta imagen no fue pintada por la mano del hombre, que la comenzó San Lucas y la terminaron los ángeles. Se ignora su origen. Está realizada en madera. La obra representa al Salvador sentado en su trono, con la mano derecha que bendice y con la izquierda sostiene el pergamino del Evangelio. También se conserva el asiento que utilizó Jesús durante la última cena, y numerosas reliquias que alberga de los santos. Estas se encuentran debajo del altar, protegidas por una enorme jaula de hierro. Visitar la escalera santa concede la indulgencia parcial todos los días del año, y la indulgencia plenaria todos los viernes de Cuaresma. Bajo el fresco principal se puede leer: Non est in toto sanctior orbe locus. No existe en el mundo lugar más santo. Y por esto, la Scala Sancta y el Sancta Sanctorum es nuestro tesoro escondido número 1. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tu familia y amigos. Por favor, oren siempre por nosotros, como nosotros lo hacemos por ustedes, y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.